Palestina por siempre desde Radio Universidad de Chile junto a su red de emisoras Radio Olmue, Radio Voces de Araucaria, Radio Cultura 94.3 en Santa Fe, Argentina, para conversar con nuestro corresponsal en este instante en Palestina ocupada, el politólogo Javier Aboid. Javier, muy buen día para ti desde Chile. Buen día para ustedes, muy buenas tardes desde Palestina. ¿Cómo se suceden, Javier, los acontecimientos? ¿Qué pasó en Siria? Es la típica pregunta que se está haciendo el mundo o mucha gente. ¿Qué ocurrió en 10 días, en 11 días en Siria? Aliado palestino, siempre se ha dicho históricamente un aliado palestino. Yo no sería tan certero en señalar aliado palestino. Yo creo que Siria era aliado de sus intereses, particularmente si nos referimos a Siria en ese sentido al el régimen del partido Baath. Em, las divisiones entre el gobierno sirio y el movimiento nacional palestino fueron muchas. Recordemos que una de las masacres más importantes que recibió el pueblo palestino, que fue la masacre del campo de refugiados de Tel Zatar en Beirut, el año 1976, fue cometida por las tropas de Hafez al-Assad en aquel momento, el padre del depuesto presidente sirio Bashar al-Assad. Entonces, yo no sé si es que definiría a Siria como un aliado de Palestina, pero claro, históricamente Siria jugó un rol muy importante en la región. Eh, Estamos hablando de un país donde se conecta básicamente el levante del Mediterráneo, que es la zona de Siria, el Líbano, Jordania, Palestina, con Irak y por consecuencia con el Golfo Arábigo, Golfo Pérsico. Por ende, eh, es un país extremadamente importante donde viven prácticamente 400.000 refugiados palestinos. Eh, y es una situación realmente preocupante lo que ocurre hoy en día. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Yo creo que todavía es difícil explicarse todo lo que pasó, pero cuando una fuerza rebelde o de oposición avanza sin combatir una sola batalla entre la frontera con Turquía y la capital Damasco, yo creo que existen muchos elementos que se pueden plantear, incluyendo el hecho de que el régimen de Bashar al-Assad no permitió que nadie saliese a defenderlo. Y es una realidad. Eh, de hecho, Siria ya tuvo muchos problemas el año 2011, donde grupos de oposición apoyados por Turquía en gran medida, también en cierta medida por algunos otros países árabes, tomaron muchas ciudades en Siria y Rusia, Irán, Hezbollah se involucraron directamente. Eh, Ellos, digamos, lograron salvar la situación del gobierno sirio. Eventualmente se le pidió al gobierno de Bashar al-Assad que hiciera una serie de reformas. A mí lo que me queda claro, según lo que voy escuchando de periodistas sirios, es que esas reformas nunca se llevaron a cabo. La situación sobre el terreno estaba bastante mal en términos de electricidad, de abastecimiento. Siria también tenía muchas sanciones internacionales en su contra. Entonces, la situación en sí misma hacía muy difícil que alguien quisiese salir a defender el régimen de Bashar al-Assad, que en este momento se encuentra en Moscú. Pero es un tema entonces para ti interno o geopolítico lo acontecido en Siria, Javier Aboid, desde Palestina ocupada. ¿No? Como todo en esta región tiene más de un nivel. Obviamente que hay un tema interno de por medio, o sea, el hecho de que haya caído de forma tan fácil significa de que no había un porcentaje significativo de la población que estuviese dispuesto a defender el régimen, partiendo por eso. Ahora, evidentemente que existen temores de una serie de grupos que son temores bastante justificados, digamos. Hay sectores de las minorías alawíes, kurdos, cristianos, eh, que, claro, ven que muchos de los que han ingresado hoy día a Damasco son la misma gente que hace 10 años atrás eran miembros de Al-Qaeda, del Estado Islámico, de Daesh, que se habían involucrado en una serie de ataques sectarios, destrucción de iglesias, una serie, digamos, de ataques bastante sanguinarios. Y ellos ven, claro, que mágicamente ahora son las mismas personas que aparecen. Pero yo creo que es importante dejar que el pueblo sirio decida. Yo creo que por primera vez muchos sirios, por lo menos gente que yo conozco, están respirando algo de libertad. Y eso es algo importante. Yo sé que hay mucha gente que no va a estar contenta con lo que estoy diciendo, pero lo que se ve claramente
sea, yo puedo dar mi propia experiencia. Yo he aceptado, digamos, viajar en la zona en varios lugares, pero no a Siria, por ejemplo. Nunca me sentí seguro, digamos, por la actividad de los servicios de seguridad que había en ese momento. Y por hacer trabajo académico. Ahora, eh, en temas regionales es importante, muy importante. Siria era un aliado bajo Bashar al-Assad, un aliado de Irán, que permitía que exista una conexión, digamos, entre Irán, si bien no tiene frontera terrestre con Siria, sí no era difícil conectarla a través de Irak con Siria y de ahí llegar al Líbano. Habrá que ver qué es lo que pasa con Hezbollah, que se ve bastante debilitado en todo este juego. Y hay que ver evidentemente qué es lo que está haciendo Israel. Recuerda, Israel ha llegado con sus tanques prácticamente a 30 kilómetros de Damasco. Ellos señalan de que ellos están simplemente asegurando una zona por su propia seguridad, pero uno conoce, digamos, De después de primera 76 mano, el años. actuar. Claro, o sea, no existe nada interino para Israel. O sea, lo interino es permanente, a menos que ocurra algo muy importante, como fue, por ejemplo, la presión norteamericana y el acuerdo de Camp David para que se retiren del Sinaí egipcio. Salvo eso, o la resistencia de Hezbollah para que se retiren de gran parte del sur del Líbano, pero en general, digamos, lo que es permanente, o sea, lo que es temporal es permanente para Israel. Y eso es bastante preocupante para la integridad territorial de Siria. Ujú. Este vacío de poder, ¿qué genera, sientes tú? Porque hay un vacío de poder claramente. Bueno, se ha establecido una especie de un gobierno provisional en Siria. Se dice que quieren llamar a elecciones. Yo personalmente creo que va a ser muy complicado hacer el tema de las elecciones. ¿Cuál va a ser el sistema político que van a utilizar? ¿Cómo ese sistema político va a permitir que las minorías se sientan no solamente representadas, sino que protegidas también? ¿Cuál va a ser la constitución que se va a utilizar? Ya se ha dicho, por ejemplo, que quieren utilizar elementos de la ley religiosa islámica en un país que no está acostumbrado a eso. Incluso la población musulmana sunita, en un porcentaje muy importante, es muy secular. Entonces, hay que ver, digamos, cómo eso se va a desarrollar en los próximos días. Ya ha habido una carta de Bahrein al nuevo Consejo de Gobierno. ¿Por qué es importante Bahrein? Porque Bahrein tiene la presidencia actual de la Liga Árabe, donde los ha llamado a dialogar y a ofrecer apoyo, cosa que ya demuestra que desde el mundo árabe ya se está tratando de llevar ciertos apoyos, ciertas ayudas a esta nueva realidad que hay en Siria. Y es importante, recordemos que hay muchos intereses en Siria. Y hay que ver también lo que va a pasar en el Líbano. Yo creo que había muchos políticos en el Líbano, mucha gente en el Líbano muy contenta con esto, incluyendo los partidos cristianos en el Líbano que le tenían mucho resentimiento al rol que había jugado Siria en el Líbano durante la prácticamente como la denominaban ocupación Siria del Líbano. Y habrá que ver ahora esto cómo se juega. Recordemos de que Siria, hay muchos refugiados sirios en el Líbano, hay prácticamente 1 millón en un país de casi 5 millones de personas. En Jordania hay un porcentaje muy alto de refugiados sirios, en Europa también. Habrá que ver cuántos quieren volver. O sea, van a haber muchas cosas que van a ir cambiando y yo creo que es para el interés de todos, de que en Siria pronto pueda haber una normalidad, una estabilidad y que un pueblo tan talentoso como el pueblo sirio pueda reconstruir su país. Javier Abuey, desde Palestina Ocupada, está dialogando con nosotros en Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile. A mí no deja de sorprenderme. Yo sé cómo se mueven las cosas, lo sé. Pero ¿quiénes son hasta ahora mismo? Estados Unidos pidiendo 10 millones de dólares por quienes están dirigiendo, por quienes hoy dirigen Siria. Eran terroristas, ¿no es cierto? Hoy día son rebeldes. ¿No es cierto? Este tipo de situación muestran los medios de comunicación, no sé si te fijaste, muestran las cárceles sirias y me parece bien. ¿Cómo está saliendo un preso que estaba no sé cuánto tiempo en Siria? Me parece bien, pero se olvidan de todo. En Palestina eso no existe, no han mostrado nada. Nunca han mostrado nada de cómo viven los presos políticos palestinos sin ningún cargo en las cárceles israelíes. Ahí estaban los periodistas de la CNN y otros medios entrevistando, viendo, indagando, mostrando así como y dándole como una atmósfera de, miren, en este instante, a ver, algo se mueve, algo se mueve. Entonces, eso molesta, a mí me molesta, la verdad, entendiendo cómo se mueven y con qué intereses los medios de comunicación llamados grandes, llamados comillas grandes, Javier Abued.
Yo voy a diferir un poco con el comentario. Yo creo Difiera, pues, que, caballero. sí, sí, porque, a ver, es una realidad que existen dobles estándares en los medios de comunicación, y eso existe. Y claramente que las violaciones a los derechos humanos de los palestinos no se cubren de la forma que se cubren violaciones a los derechos humanos en otros lugares. Eso es cierto, es una realidad. Pero hay un momento histórico extremadamente importante, que es la caída después de cuántas décadas del régimen del partido Baath en Siria. Entonces, y la brutalidad con la cual ellos lidiaban en las cárceles, es una realidad, es un símbolo muy importante de esa situación. Por ende, en el contexto histórico en el que se está dando, si hay periodistas que puedan entrar a las cárceles, digamos, es noticia poder mostrar aquello. Quiero decir una cosa, por ejemplo, hay cárceles que tenían prácticamente 10 pisos bajo la tierra. Es decir, habían cárceles abajo en una ciudad tan cosmopolita como dicen que es Damasco, abajo, digamos, de lugares muy importantes, históricos, habían cárceles donde se torturaba, donde se mataba gente. Eh, por ejemplo, en el caso de los palestinos, el gobierno sirio había detenido 400 palestinos en el Líbano entre 1976 y 1982. Ahora recién estamos escuchando de lo que pasó con algunos de ellos. Algunos están saliendo de esas cárceles. Entonces son historias, digamos, bastante espectaculares de gente que se consideraba perdida, que se había dicho que no estaban en Siria, que se habían dicho que los habían matado y estaban, digamos, en muy malas condiciones en una cárcel. Ahora, en cuanto a esto de que, claro, por un lado daban 10 millones de dólares de recompensa por atrapar a un terrorista y ahora se convierten en rebeldes, yo creo que eso demuestra bastante la falta de política hacia la región que tiene Estados Unidos. Yo personalmente creo que el coordinador para Oriente Medio en la Casa Blanca, Brett McGurk, ha sido un fracaso total en la administración Biden. Él venía también de la administración de Trump, un real fracaso. Eh, a mí me da la impresión muchas veces cuando veía, digamos, cómo Estados Unidos establecía su política hacia esta región, Jake Sullivan, Brett McGurk, eh, gente que me da la impresión que era un poco así como que los ponían a jugar como Monopoly, así en Washington. Entonces, como que saquemos a este, pongamos a este otro, cobrémosle a este. No, no, si ahora lo que tenemos que hacer es normalizar relaciones entre Israel y Arabia Saudita. Oye, pero es que hay un genocidio con los palestinos, ya perfecto. Entonces, pongamos de que mientras si normalizamos relaciones entre Arabia Saudita e Israel, vamos a ayudar a la reconstrucción de Gaza. O sea, cosas que realmente demuestran la falta de una política. Y al final terminó siendo, por lo menos en el caso de Palestina, una política completamente servil a lo que quisiese el gobierno de Benjamín Netanyahu, por un lado, y en el resto de la región prácticamente no hay política, pero esto es una tendencia que viene hace bastante tiempo, ojo. Es decir, Ahora, hay sí. bastantes años que Estados Unidos ya ha dejado de ser esta gran potencia en la región y hay otros intereses. Rusia juega un rol muy importante en la región, China está entrando a jugar un rol muy importante en la región, y hay liderazgos regionales, particularmente el caso de Arabia Saudita, en cierto modo Emiratos Árabes, que Qatar, obviamente, que también tienen algo que decir en esta región. ¿Y qué han dicho en este episodio en particular Qatar, China o Rusia respecto a cómo cae un régimen en En lo general, práctico en en 10, general, 12 días? ¿Qué han hecho? a ver, Rusia obviamente no estaba muy contento con lo que sucedió, pero en general existe un consenso en que el pueblo sirio debe decidir cuál es su futuro, y creo que eso es lo importante y se tiene que ayudar al pueblo sirio Mm. a que lo haga de esa forma. Ahora, una cosa que se ha hablado para que nos explique un poco, Javier Apoy, desde Palestina ocupada, cómo el sistema político en Medio Oriente, o en este caso particular, disculpa, en Siria, para entender que hay una dinastía, por llamarlo de alguna forma, que gobierna ese país o lo gobernó durante 54 años. Independiente que ahora hayan llegado los rebeldes exterroristas para Estados Unidos, ¿no es cierto? ¿Cómo se explica esto? ¿Qué lógica hay para entender un poco desde Occidente, donde te estamos haciendo esta entrevista, desde Chile particularmente? Es interesante. De hecho, muy poca gente recuerda cómo Hafez al-Assad tomó el poder en Siria, pero fue prácticamente en el contexto del- de los combates que hubo entre la OLP y grupos de la OLP y Jordania. En su momento, lo que se conoce como Septiembre Negro, 1970.
Ujú. Cuando Hafez al-Assad, que era el encargado de las fuerzas de seguridad o las fuerzas de defensa de las Fuerzas Armadas de Siria, se le encargó que vaya a ayudar a los palestinos, cosa que no hizo, y al final terminó haciendo un golpe y se tomó el poder. Eh, ahora, Siria tiene un parlamento, pero las posibilidades de elección de ese parlamento son muy limitadas. Está todo muy controlado por la seguridad. Se decía, por ejemplo, en trascendidos de prensa que en la reunión que hubo entre el primer ministro del régimen anterior y el nuevo primer ministro, el primer ministro del régimen anterior le decía, mire, yo al señor Bashar al-Assad lo vi una vez en mi vida, lo vi por una hora, a mí que me daba las instrucciones era la seguridad, digamos, los servicios de inteligencia. Entonces demuestra mucho de cómo era, digamos, la realidad que se vivía, ¿no? Era una sociedad muy, muy controlada. Sobre el papel, digamos, claro, había un parlamento, había que ver cada cuánto tiempo habían elecciones también, y los porcentajes por los cuales el presidente era reelegido, o sea, era una cosa impresionante, digamos, ¿no? 95% de aprobación en un referéndum, 90%, si es que salía un 85% era, Ya era digamos, abajo, era abajo. claro, ya era abajo, había que preguntarse qué había pasado. Oye, Eh, pero Javier, otra pregunta que te quiero hacer aprovechando esto. Se habla mucho de que en la Siria de Bashar al-Assad había una multiculturalidad, había una diversidad. ¿Qué va a pasar si es que tú compartes eso con esa multiculturalidad, esa diversidad? Ya se habla aquí lo típico de Occidente, que ya van a empezar en algunos sectores, en algunas regiones de Siria, a decirle a las mujeres que se tienen que tapar y todo lo demás. bueno, ese es un peligro. Si bien es cierto de que el gobierno provisional que tiene en este momento Siria ha dicho abiertamente de que ellos no han dado instrucciones a su gente de que no le pidan a las mujeres que se cubran ni nada por el estilo, digamos que cada uno puede llevar a cabo la vía que desee. Uno entiende que existen ciertos peligros y por qué algunas personas en Siria están atemorizados. Eh, Ahora, Siria es un país históricamente con una multiculturalidad notable. Una multiculturalidad que por lo demás, de cierto modo, también fue afectada por el gobierno anterior, si también hay que decirlo. Lo que pasa es que el gobierno anterior, digamos, recordemos que la familia al-Assad viene de una minoría, que son los alawíes. Entonces, claro, ellos les convenía tener un sistema en el cual, digamos, ok, somos todos árabes. No, pero no todos son árabes. Allá habían kurdos que no se consideran árabes, eh, eh, habían armenios, habían asirios. Entonces, digamos, no es que todos hayan estado tan contentos. De hecho, los grupos kurdos que están en el norte de Siria también combatieron en contra del gobierno de Bashar al-Assad. No eran aliados, como algunas personas querían señalar. Eh, Ahora, yo creo que Siria, claro, tiene esa especie de eh, eh, o sea, no es una especie de multiculturalidad, existe, es parte de la identidad de Siria desde mucho antes de que tomase el poder Hafez al-Assad. eh, y creo que es muy importante que quien venga respete aquello. Ahora, a mí me da la impresión que el pueblo sirio tiene la madurez necesaria para poder hacerse escuchar de esa forma. Pero uno entiende a quienes tienen temor, pero también entiende a quienes querían un cambio. Mm. Bueno, la potencia ocupante de Palestina e Israel entra a Siria, no le consulta a nadie, avanza, 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 como dijiste tú, estaba a 30 kilómetros de Damasco, destruye todo lo que crea que tiene que destruir y mientras tanto sigue matando gente en Palestina. Sí, esta semana ha sido bastante terrible y sin ninguna atención mediática. De hecho, los ataques selectivos, porque uno ya no cree en las coincidencias, digamos, después de tantas cosas. O sea, cuando viene un dron y le dispara al último médico, no sé cómo se dice en español, obstetra, puede ser Obstetra, sí, así, sí. que iba Una quedando en el especialidad. norte de Gaza, pues. Claro, que iba quedando en el norte de Gaza. Cuando ya se la había intentado matar con anterioridad, ya había sido herido hace un mes. Ahora, ahora, Por ahora terrorista me imagino lo están buscando, ¿no? bueno, seguramente lo pondrán en las listas de terroristas, digamos, pero era un médico muy reconocido en Gaza. Eh, Mira, uno, la verdad, empieza.
Yo dije, yo siempre digo, yo intento no ver los videos que salen de Gaza porque uno entiende la barbaridad con la cual la ocupación israelí lidia con nuestro pueblo, pero ayer me tocó ver un video y después consulté por el caso, una cosa realmente terrible, un niño de... O sea, este es un caso de muchos y que se da prácticamente todos los días. O sea, no, todas las semanas, no voy a exagerar en eso. Todos los días hay 50 muertos, digamos, pero casos como este donde eh, un bombardeo israelí mata a una familia completa, sobrevive un niño de 4 años. Y ese niño de 4 años aparece, digamos, nadie le encuentra familia, entonces llega de mano en mano, quemado, al hospital bautista, que le llaman, que en realidad es de la iglesia anglicana en Gaza. Y el niño, intentando dar una descripción de cómo era su vida, sin entender probablemente que su familia está muerta, se pone a decir, yo me subía a una silla y mi papá me traía un pajarito, el pajarito era de color amarillo, y también teníamos un pomelo verde. Mm. Eh, digamos, cosas que son una realidad. Yo honestamente no sé cómo vamos a reconstruir Gaza y no sé cómo vamos a recuperar todo eso, pero ese niño, digamos, ha quedado dándome vueltas en la cabeza porque es un caso. Nosotros tenemos 25.000 huérfanos en Gaza hoy día, después de esta agresión. Algunos dicen que ya se acerca más a los 30.000. Entonces, es una realidad ¿Y cuánta gente amputada que también, seguimos Javier? teniendo. Imagínate. ¿Y cuánta gente todavía bajo los escombros? Sí, es una cosa impresionante. Y yo quiero recordar a quienes nos escuchan. Acá, y voy a repetir lo que he dicho prácticamente en cada programa, la lección que tenemos de este más de año de genocidio es que para Israel no existen las líneas rojas. Y por ende, cuando están diciendo que quieren construir colonias en Gaza, fíjense en eso. Y para construir colonias en Gaza hay que provocar una dinámica de limpieza étnica. Y lo que está sucediendo, sobre todo en el norte de Gaza, es limpieza étnica. Entonces, acá, digamos, uno no es que esté tratando de generar una dinámica conspirativa. Esto no es una teoría de la conspiración, como alguna gente dice. Esto es basado en lo que ha sido la política sionista por 76 años. Y esa es la realidad en la que se está viviendo hoy en día. Y no solamente en Gaza, sino que también en Cisjordania. La situación acá, digamos, en Cisjordania no es de las mejores en estos momentos. Los puestos de control. O sea, es como que alguien ha tomado una decisión en el liderazgo israelí de decir, oigan, pongamos que la olla a presión, digamos, suban el calor, suban el gas, digamos, y que la olla a presión explote. Porque las condiciones en que se está, incluso en una zona acá en Cisjordania no gobierna jamás, pero incluso en estas condiciones, digamos, lo que está sucediendo acá, ayer 50 palestinos fueron detenidos en Cisjordania y se pueden imaginar las condiciones en que detienen a esa gente. Uno cuando conversa con los detenidos que van saliendo, eh, por 6, 7 meses en la cárcel, ¿por qué estuvo detenido? No sé, no encargo en contra, pero me detuvieron, perfecto. Bajé 30 kilos. ¿No? Entonces, esas son las condiciones en las cuales, ¿sí? Es lo que Campos yo de te, tortura, es lo que yo te campos de decía tortura. adelante, pero eso no lo cubren. No se interesan los medios occidentales, los medios chilenos, por ejemplo, en cubrirlo. Sí, sí, sí se interesan en Pero difundir. Es que a pero eso voy, pues que mira, eso no es noticia. ¿Me pero es entiendes que tú? existe más de un elemento para entenderlo. Existe más de un elemento para entenderlo. A ver. O sea, por ejemplo, ¿quién es la prensa que está acá? Yo conozco varios corresponsales extranjeros. Digamos, eh, recordemos de que las cárceles israelíes quienes detienen a esta gente son soldados israelíes. En Israel, el servicio militar es obligatorio. En muchos casos, o en casos, no quiero decir en muchos casos, pero hay casos donde hijos de periodistas son los que están en el ejército israelí. O sea, yo más de alguna vez he conversado con medios de comunicación y he dicho, "Oiga, pero ¿usted cómo cree que su corresponsal puede responder a los hechos, digamos, si es que su hijo está en el ejército israelí?"
Y está obviamente la complicidad de la prensa israelí. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos medios internacionales que basan sus informaciones en lo que dice la prensa israelí y lo que no dice. Por dar un ejemplo, el periódico Haaretz fue el primer periódico que empezó a dar noticias, esta clase de noticias. Fue el primer periódico israelí que empezó a investigar sobre la tortura. Y lo que me parece realmente notable es que Haaretz en Israel, que hoy día está siendo boicoteado por el gobierno israelí, sacaron una ley en Israel para que el gobierno no pueda poner auspicio en Haaretz. Haaretz. Hoy en día aparece, digamos, como un medio bastante más progresista que otros a nivel internacional que no están dando estas noticias. El, eh, o sea, en Israel, hay que recordar esta cosa, en Israel un debate parlamentario fue sobre si es que es legítimo o no violar a los presos y presas políticos palestinos. Ese Imagínate, es un debate, o sea, que se planteen la posibilidad de que pueda ser legítimo. Bueno, mira, yo conversaba el otro día. no, porque es una realidad. Porque la realidad es que las cárceles de la ocupación israelí se abusa sexualmente a los presos y presas políticos palestinos. Esa es una realidad, documentada con informes de Naciones Unidas, de organizaciones de derechos humanos, con gente que uno conversa, que ha estado en las cárceles. Entonces, digamos, que eso no salga abiertamente, eh, uno acá, digamos, insisto, como dije la semana pasada, refiriéndome a la señora Pulitzer, digamos, uno se le acaba la paciencia, ¿no? O sea, yo, honestamente, en una situación de genocidio como esta, uno ya eh, no sé, no sé qué tanto el rol de uno debe hacer explicar lo que pasa acá, si lo que pasa es un genocidio, y si que con este genocidio no se toma acción, entonces, ¿qué se está esperando? Es lo que te iba a decir. Ayer yo hablaba, o antes de ayer hablaba con la escritora y periodista chilena Lina Meruane, tan premiada a nivel internacional. Ella toma acciones, por ejemplo. Dice que prohibió que se publiquen sus libros en Israel. La voy a entrevistar ¿Mm? próximamente en el programa. Te mandó muchos saludos, además, y dijo que te cuidaras, paréntesis, Lina Meruane. Y dijo cada uno de estos periodistas que callan, y me estoy refiriendo particularmente a los de Chile, ¿no es cierto?, que es la realidad que yo conozco, ellos tendrán que lidiar con su conciencia cuando estuvieron en vivo y en directo en medio de un genocidio y callaron. Miraron para el lado, miraron para arriba, miraron para abajo. Porque efectivamente, como tú lo dices, este es un genocidio. Y si alguien quiere callar, que calle. Después verá, después verá. Javier, Sí. solamente agradecerte. ¿Algo más que quieras contarle a toda la audiencia de Palestina por siempre, antes de cerrar este contacto contigo desde Palestina ocupada? Estamos ya entrando bueno, ya estamos ya en la época de Navidad. Yo creo que es importante que la gente recuerde que eh, Belén está en Palestina. Eso yo creo que es extremadamente importante que se recuerde, digamos, que esto no es un abstracto. Y el camino que llega a Belén hoy día está lleno de puestos de control, de muros, de colonias, de soldados, Entonces, digamos, es importante que la gente recuerde esto en estas fiestas, porque los que estamos aún acá y los que vamos a celebrar Navidad en Belén, yo creo que no es bueno que uno habla de uno, digamos, así que no me voy a poner en el cuento, pero son unos héroes. O sea, a pesar de todo lo que está pasando acá. Miren, los colonos estas semanas han puesto en las carreteras que nosotros usamos publicidad. Publicidad así como uno ve Coca-Cola, no sé, la Mm. publicidad en árabe. Y la publicidad lo que sale es una fotografía de las masacres en Gaza, digamos, de la destrucción en Gaza, y en árabe dicen grande, no hay futuro en Palestina. ¿Ah? Esa fue publicidad pagada por los colonos, o sea, lo que ellos están buscando con todo esto es claro, o sea, acá no existen dobles lecturas, quieren que nos vayamos. Pero ahí estaremos el 24 de diciembre en la noche, así como se ha hecho por cientos de años en Palestina, siguiendo con una tradición que es Palestina para el mundo y no del mundo para Palestina, que es la Navidad. Y creo que es importante que eso se siga recordando. Javier, un tremendo abrazo para ti. Mucha fuerza. ¿Cómo soportar a esta gente criminal, asesina? Y más encima con esta tortura psicológica. Un gran abrazo. Muy Muchas atento y gracias. gracias por toda la información en Palestina por siempre. Hemos dialogado con nuestro corresponsal en Palestina, Palestina ocupada. Algún día dejaremos de decir Palestina ocupada, Javier Abueid.